Gracias a la ciencia hemos ganado décadas de vida. Impresionante, ¿no? Pero ¿a qué costo? Hoy vamos a analizar una de las paradojas más grandes de nuestro tiempo, la de vivir más, pero sentirnos cada vez más solos. Y esta es la pregunta central de todo. De verdad, ¿de qué sirve alargar la vida si, en el camino, se nos encoge el corazón por falta de conexiones reales? Es una idea que nos obliga a pensar más allá de cuántos años vivimos y a enfocarnos en cómo los vivimos. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Estamos frente a la que quizás sea la contradicción más fuerte de nuestra era. Tenemos la capacidad de vivir mucho más tiempo, pero nos enfrentamos a la posibilidad de no tener con quién compartir todos esos años extra. Y esto lo resume perfectamente. Por un lado, claro, nunca antes habíamos estado tan conectados. Se pueden tener miles de seguidores, cientos de contactos. Pero por otro lado, la realidad es que crece un sentimiento de aislamiento, de distancia, incluso de desconfianza. Es como que hemos cambiado las conversaciones profundas, cara a cara, por mensajes rápidos que muchas veces no dicen nada. Ahora, pasemos a la siguiente parte para ver que esto no es solo un sentimiento vago. Estamos hablando de un verdadero colapso emocional, una especie de pandemia silenciosa de la que casi nadie habla, pero que ya está dejando consecuencias muy reales. De hecho, ojo con esto. Instituciones tan serias como Harvard Business Review ya le pusieron nombre y apellido, la recesión de la amistad. Cuando Harvard usa un término así de fuerte es porque no es una exageración, es una crisis real y documentada. Y los números asustan. En apenas 30 años, la cantidad de adultos que dicen no tener ni un solo amigo íntimo se ha cuadruplicado, o sea, 4 veces más. Es un dato para detenerse a pensar de verdad. Y aquí tenemos otro indicador muy claro. El acto tan simple de comer, comer en soledad, aumentó un 29% en muy poco tiempo. Y lo más revelador es que esta tendencia es todavía más fuerte entre los hombres jóvenes, entre los 20 y 35 años. Esta frase de la neuróloga de Stanford, Jamil Saki, lo clava. Dice que la soledad no es solo sentirse triste, es una alarma biológica. Es nuestro cuerpo, nuestro cerebro, gritándonos que nos falta algo fundamental para sobrevivir, los vínculos con otros. Y la ciencia lo confirma. Fíjense lo que descubrieron en Stanford. La soledad activa en el cerebro el mismísimo circuito de amenaza que se enciende cuando estamos frente a un peligro físico real. No solo eso, también debilita la parte del cerebro que nos ayuda a regular emociones y tomar decisiones. Y aquí viene lo más irónico de todo. Los jóvenes, la generación que supuestamente está más conectada que nunca, es la que muestra los mayores niveles de desconexión emocional. El problema ha llegado a un punto que es casi increíble. Una de las universidades más prestigiosas del mundo, Stanford, tuvo que crear una clase llamada Diseñando la Amistad. Una clase para enseñar a sus estudiantes a hacer amigos. Eso nos da una idea del tamaño del desafío. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué pasó? Vamos a analizar las causas detrás de esta desconexión global. Y no es una sola cosa, es una mezcla de cambios sociales muy profundos. A ver, los estudios identifican 6 razones principales. Primero, pasamos casi un 40% menos de tiempo cara a cara con la gente. Segundo, la ansiedad social se ha duplicado. Tercero, vivimos en un mundo de movilidad constante, lo que nos obliga a empezar de cero nuestros círculos de amigos una y otra vez. Cuarto, la saturación digital nos da muchas conexiones, pero muy superficiales. Quinto, hay diferencias en cómo hombres y mujeres experimentan la soledad. Y sexto, y esto es clave, hemos perdido más de la mitad de los espacios comunitarios, esos lugares donde antes naturalmente se hacían amigos. Y que nadie piense que esto es una teoría de ciencia ficción sobre el futuro. No, no. En muchas partes del mundo, este futuro de la desconexión ya es el presente. Vamos a ver un par de ejemplos que son como un espejo de lo que podría pasar en todos lados. Miren estos datos. En España, casi el 22% de las mujeres se sienten solas. En Japón, el 40%, 4 de cada 10 jóvenes, no quiere tener pareja. Y en Corea del Sur, 1 de cada 3 hogares ya es de una sola persona. Estas no son proyecciones, son alertas en tiempo real. Y aquí llegamos al punto más crítico. La soledad no es solo un problema emocional, es un factor de mortalidad. Vean las cifras. Sentirse solo aumenta el riesgo de muerte prematura en un 57%. El aislamiento social un 32% y el riesgo de sufrir un infarto o un derrame cerebral sube un 30%. Esto no es una metáfora, es una emergencia de salud pública. Pero bueno, no todo es un panorama oscuro. Hay un contrapunto muy poderoso. Hay un modelo que nos muestra el camino, y lo encontramos en las famosas zonas azules.
Esos lugares del mundo donde la gente vive más de 100 años y encima con una calidad de vida que ya quisiéramos. ¿Y cuál es su gran secreto? ¿Una dieta mágica? ¿Un ejercicio revolucionario? No, es algo mucho más simple y a la vez más profundo. Es la comunidad, es tener una tribu, son los amigos, es tener un propósito, y por encima de todo, es la fuerza de sus vínculos humanos. La conclusión de años de estudiar estas comunidades es así de clara, así de contundente. No se puede alcanzar una longevidad real y feliz sin relaciones humanas. Simplemente no existe esa posibilidad. Es el ingrediente que no puede faltar. Y todo esto nos lleva a la reflexión final, a las preguntas que de verdad importan, las que tenemos que hacernos para repensar qué significa realmente tener una buena vida. Entonces, volvemos al principio. ¿Para qué queremos vivir más años? ¿De verdad la meta es sumar décadas para pasarlas en soledad? ¿Es para llegar a los 90 años y no tener a nadie con quien sentarse a cenar, a charlar, a recordar viejos tiempos? ¿Queremos pasar la vida acumulando seguidores en una pantalla, pero sin construir esas amistades de verdad, las que te sostienen cuando todo se complica? Y aquí está la clave de todo esto. La medicina, por supuesto, es una maravilla que nos permite alargar la vida. Pero son las relaciones humanas las que le dan amplitud a esa vida, las que ensanchan el corazón y las que le dan sentido a cada uno de esos años extra. Y esa, quizás, es la verdadera calidad de vida.